we do exclusive. Make sure that it's all inclusive. I was taught make no excuses. As a man, you can't be useless. Man up cause these people ruthless. Down, these thoughts clueless. Lobster Mac, I'm up at Roof Chris. From my tone, you peep the smoothness. In this world, you get the loot. Then your dreams is gonna be lucid. Fool me one time. Bueno, después de haber alineado la mesa milimétricamente, a Alex con la osa mayor, Alexa con la esquina del libro, podemos estar aquí al fin en este podcast. Bienvenidos a este podcast. Este es... Pues pucha, ha pasado un tiempo, ¿no? Hace un tiempo grabamos uno de los primeros episodios de La Aventura Expande con Ale, que ya lo han visto y si no vayan, escúchense el podcast. Y éramos unos rookies, marica. Éramos unos bebés. ¿Está diciendo que quedó mal? No. O sea, Alexa siempre fue una pro, pero nosotros éramos rookies. Entonces, pues ya menos mal cambió la vida y está Alex Torres. Ya vamos a contar un poco de este man. Pero pues afortunadamente hoy ya está el equipo, tenemos luces, está un montón de gente acá. Tenemos a Alexa de co-host, que no hay nada mejor co-host que esta mujer. Pero pues hoy estamos aquí grabando también desde la casa de Ale, en Suezca. Y estamos aquí con Alex Torres. Con Alex, mucho gusto. Mi hermano, hoy nos conocimos con esta leyenda, pero conéctate ahí, conéctate, viejita, muchas gracias. Pero entonces, yo siempre le pregunto a la gente cuando empiezo el podcast, ¿tú naciste? ¿Llegaste a donde estás hoy? ¿Qué pasó en la mitad de todo eso? Pasó harta agua debajo del río. Harta agua debajo del puente. ¿Qué pasó ahí? O sea... ¿Quién es Alex Torres? A ver, ¿Cuántos años tiene de man? Pues ¿A qué ¿cuántos se años tengo? dedica? No, pues ahora tengo 36 años. ¿Soltero, casado? Me dedico a la guianza en montaña, escalada en roca, también temas de turismo, pues como guía de turismo propiamente. Algunas otras actividades, pero pues la pasión es la escalada, básicamente, las montañas y pues eso es algo que simplemente... pone un rumbo, pone un norte, pone un objetivo y es pues lo que hay. Es lo que hay. Sí. Hay escalada. Y que si soltero o casado, pues vivo con mi novia, tenemos un lindo perrito y ahí vivimos. El viejo Flocky, mi hermano. Y gallos y gallinas. Gallos. Bueno, y mascotas, digo. ¿Y ese man come carne? ¿Cuánto es que come diario de carne? Ahorita Flocky, estamos comiendo. 350 gramos de carne diaria. Ese man come mejor que todos nosotros juntos, mi hermano. ¿Dónde nos ve? El man ahorita lo vimos, el man tenía un pelo perfecto. Estaba Pau diciendo, uy, ese pelo le echan Pantene Proveo, que tiene ese man, medica, acondicionador, todo. Bueno, y Ale, ¿cómo te defines a este man? Es que yo siento que para los que conocen el mundo de la escalada no necesita una introducción, pero ¿cómo definirías tú para los mortales que están apenas escuchando este podcast y tú que estás metida mucho más en la escalada y toda la escena alpina de Colombia? ¿Quién es este man que está aquí con Flocky? Pues para mí es un gran amigo, primeramente. Es un excelente maestro. Es un ser humano espectacular. Y es un escalador y montañista, yo podría decir que excepcional. Lo conozco hace 15, 16 años. Sí, pues creció en Suezca, entonces claramente cada vez cuando venía uno acá por primera vez, lo primero que le decían es: conoce a Alex Torres, ese man, como es de los escaladores locales, de Ortica súper fuerte, y está como en un proceso formativo. Y bueno, pues después uno conocía a este personaje totalmente brillante en todo lo que hace. Y bueno, pues nada, me enamoré de su proceso, me enamoré de él como guía y ahora es mi gran compañero cada vez que decido emprender una vida en la montaña. Entonces, eso es para mí. Eso es bacano porque la gente, bueno, en este podcast lo escucha mucha gente, Alex, entonces como que hay gente que no tiene ni idea de escalar, entonces es bacano siempre una vez se embala y habla muchas cosas como con tecnicismos y es chévere explicar. Para aclararlo muy rápido, estas dos personas hacen parte de una cordada, ¿cierto? Me van corrigiendo, tienen una cordada entre ellos dos y esa cordada es literalmente una cuerda que los une cuando están en una aventura. La persona que te cuida la vida. Y la persona a la que le cuidas completamente tu vida. A la que le entregas tu vida. Exactamente, sí. Estos dos son una acordada, ya vamos a ahondar por qué es tan importante que ellos dos estén hoy acá juntos en este podcast. Pero volvamos a Alex y a este man y tienes una panadería secreta en Suezca, porque eres suezcuno. Pero muy entonces, secreta. Muy secreta, este man hace pan y se ve el pan cada cuánto, Ale. Yo tengo la fortuna de tener un pan cuando uno está de expedición. Suena chistoso, ¿no? Sí.
De tener un pan. De tener un pan. pan de Alex. Dios. Menos mal lo fue al revés, weón. Menos mal lo fue al revés. Hubiese sido más raro. Hubiera sido más raro. Por ahí cada 2-3 meses. Cuando No. es cada mes celebramos. Cuando Ok. es cada mes celebramos. No pasa tanto tiempo. Bueno, sí. 2-3 semanas. 2 meses. No, un mes larguito. Porque el man viaja. Es que igual uno nunca, acá uno no sabe qué día es, ni qué mes es, ni, ¿no? No, Como- no. A mí me pasa. O sea, yo la verdad hoy no sé qué día es. Perdidos en el tiempo. Perdidos en el tiempo, pero bueno, entonces este hombre metido en las montañas de Suezca, porque eres suezcuno, que es el término para las personas que vienen en Suezca, otra vez recordándole a la gente que nos escucha que Suezca es pues la meca de la escalada en Colombia, ¿no? Como de escalada es es el parque más grande de escalada en Colombia, y pues tú naciste acá, ¿correcto? Sí. ¿Cómo, sí. cómo es ese, o sea, qué es nacer en Suezca y empezar a desarrollarte como, pues, como un escalador? Eso es un deporte como poco ortodoxo, como para alguien del campo. Pues, a ver, nacer en Suezca te pone un gentilicio que es suezcano realmente. Ahí hay Voy a hacer la corrección. Pero eso está bien, clávenme. un tema ahí con términos, pero no importa. Luego, te venía contando hace un rato que digamos que mi abuelita, que murió hace un año exactamente, hasta hace muy poco yo le preguntaba, abuelita, ¿usted se acuerda dónde nació? Y ella me decía, sí, claro, mijo, yo me acuerdo que yo nací el 14 de febrero de 1917 en la vereda Ovejeras, en el crucero, en Suezca, Cundinamarca. Entonces eso lo pone a uno en este lugar. Mi recuerdo es de la abuela y no del abuelo, porque el abuelo murió antes de que yo naciera. Pues era una casa cerca del puesto de salud, es una casa de esas que venden y hacen un barrio. Sí, sí. Eso. Y bueno, pues los tíos y primos y hermanos y toda la familia pues alrededor. La otra parte de la familia pues un poco más en la zona de Sesquilé, pero es como un intermedio. Entonces digamos que siempre alrededor de las rocas, y de alguna manera uno tiene contacto con las rocas, un primer contacto, porque los 6 de enero era típico ¿cómo se dice? Paseo de olla. El paseo de olla, el picnic con olla express sobre barriga, yuca, papa, todo eso. ¿Y esto se hacía en la roca? Pues claro, y se hacía el asado en las rocas y todo eso. Pero cómo llegaron todos estos escaladores, desplazaron a la comunidad local. Ok. Hay uno de los temas sociales que mueven pues al pueblo, eso, y acompañado de mucha gente que ha llegado a Suezca, y eso tiene que ver con la cercanía con Bogotá. Esa cercanía con Bogotá le da a Suezca el nivel de desarrollo que tiene la escalada, porque entonces hay algún primer registro de una persona que escaló acá, Erwin Kraus, nacido en Colombia de padres alemanes, que escala en el año 37 o 38 en Suezca, al parecer Libro Negro, u otra ruta que le llaman La Ventana. Entonces pues ya estamos hablando de un tiempito atrás, ¿no? Sí, Como Yo 80 quiero hacer una pausa. años. ¿Tú te acuerdas en estos momentos cuando hacían estos asados en la roca que ya habían escaladores? O sea, Claro. ¿veías gente escalando? Pues ese es mi recuerdo con la escalada y mi conexión con la escalada. Ah. O sea, y ya Claro, y hacían los dijiste asados, pero escalando. había gente escalando. ¿Y tú qué pensabas en ese entonces? Uy, yo ¿Qué quiero edad escalar. tenías primero? Yo creo que la primera vez que entré tendría 6, 7 años. Y te Fue de como una te ver, causó como, curiosidad. uy, yo quiero escalar, ¿cómo hacen? Y ver las cuerdas, ahora que lo pienso, la pinta ochentera, pero bueno. Claro, pues imagínate entonces. Claro. Eso era otra historia. Pero sí, el Podcast tema de de ver las fashion. cuerdas y ver los equipos y no entender muy bien qué ocurría cuál era la dinámica de la actividad, pero sí un poquito de ver cómo se está subiendo por la roca, tiene una cuerda, o sea, hay una seguridad. ¿Y qué decían tus Eso. padres y tus abuelos al ver eso? O sea, ¿cómo eran Entonces aquí- receptivos o cómo No, eran? Gringos locos. ahí es donde viene el tema social que ocurrió en Suezca y que seguramente todavía persiste un poco, aunque se ha luchado por cambiarle la cara, y es como, uy, no, papá, pues yo quiero escalar. Y la respuesta negativa respecto a, ¿qué le pasa? Se va a matar. Y una Claro. siguiente connotación con el tema de las drogas. Entonces viene, pues, es una actividad que se presta mucho para que hayan ciertas sustancias en el lugar, así como cuando uno juega tejo, se presta para que haya cerveza. Puede ser, ¿no? O sea, Me encantó esa explicación. Sí, ¿no? Siento que dio una Simple. clase
Un TED Talk en 30 segundos. Y en ese punto, pues hay una serie de cosas en una comunidad muy conservadora desde mi punto de vista y muy cerrada. Entonces, claro, las rocas se convierten en el cartucho de Suezca. Eso era lo que Claro. decía mi papá y ¿Ah, una de sí? mis tías. Claro. Es el cartucho de Suezca. Claro. Ya donde están sí. tus Y me imagino humanas. que igual las pintas raras, No, tatuajes, pero entonces ¿no? ahí Como viene una cosa que hay que entender alternativos. qué es lo que pasaba, que llegaban muchos muy alternativos, pero llegaban a acampar, que esos son los que venían de fiesta y son los que realmente daban muchos problemas. Claro. Los otros daban problemas menores, pero ya vivían acá o empezaban a venir con cierta frecuencia o empiezan a ser otro tipo de gente, que esos eran los escaladores. Pero como la gente del pueblo los veía todos con mochila, pues da lo mismo. Claro, sí. El campista, Igual. el escalador, Escalador. Muy Boom. bien, ya, sí, Cartucho, toma. papá. Sin embargo, muchos de esos compraron la mitad de esta vereda, entonces uno no entiende esa parte, pero bueno. ¿Qué pasó ahí Eso con es las... el tuyo. Le subieron el nivel social y estratificación social, o como lo quieran llamar, y ver a una vereda que era un peladero, como decían los campesinos, donde no crecía nada. Entonces ahora hay árboles, muchas acacias para mi gusto, pero árboles y fincas y casas bonitas y gente. nadie vende la tierra porque es carísima y el que la vende muy cara, entonces uno dice, ahí qué pasó. O sea, Sí. todavía no entiendo la visión de los locales, pero digamos que partamos de la desinformación. Entonces sí, esa es la conexión con Suezca, un primer contacto con la escalada, con la actividad, Pero entonces ese primer contacto, ¿cómo fue? O sea, Visual. 6 añitos, verlo. viste. ¿Y cómo te metiste por primera vez a la roca? O sea, ¿cómo fue ese momento ahí? Vea, fácil, vueltas de la vida. O sea, primero volada de la casa, ¿o qué? No. O fleteando el cucho. No, uno, digamos que los planes que uno hacía con los amiguitos así acá, pues yo no sé cómo sea en Bogotá, ¿no? A mí me tocaba, pues yo tenía bicicleta, ¿sabes? Además le digo a Alex, nos gustaría hacer el podcast en un hotel. Y me dice, no, yo no voy por allá, mi hermano. Acá los espera el Sí, Suezca. obvio, me parece perfecto. Espero hubiera bienvenido a dicho mi lo casa, mismo. todo bien. Bueno, ahora nos vinimos a la casa de Alexa, que resultó mucha mejor locación, Muy cómoda, muy cómoda para estar acá, pero el cuento es, uno, pues bueno, yo de niño, de los primeros regalos bacanos que uno tiene es una bicicleta. Y pues acá eso es súper valioso. Claro, oro. Entonces desde la casa de mi mamá al pueblo es media hora en bicicleta, lo cual significó que todos los días yo tenía que hacer mandados para mi mamá o para mis tíos o para mis abuelos. El Rappi. Sí, Yo no- el siempre. proto Rappi. Un primer modelo de Rappi, sí. En la Ahí bicicleta, donde lo ves. todo el tiempo. Lo más bacano sin pagarle un peso. Y eso, sí, además. Esa parte, digamos que bueno. Comidita, está Sí. bien, la casa, ¿qué más Ahí, quiere, mijo? educación. Educación, ¿qué más quiere? quieres, hermano? Y le dimos la bicicleta. Y digamos ya uno empieza a juntarse con los otros amiguitos de la vereda, porque eso no era un barrio sino una vereda muy rural de las fincas y demás. Y entonces pues hacía planes de ir a jugar fútbol y romper la ropa, es cierto, el castigo de la mamá porque uno destruía la ropa, treparse a los árboles y bueno, pues démonos un paseo y uno paraba en las rocas, era uno de los paseos. Entonces en las rocas, digamos en la zona de la Virgen hay un punto muy ¿cómo se diría? Reconocido, Emblemático. clásico, la entrada al túnel, la cueva, que además tiene un mito súper loco acerca de que uno entra en la cueva, encuentra 7 lagos, 7 cisnes dorados, no sé qué, la leyenda del dorado. Todo un tema que nunca ocurre porque eso es un hueco, es un roto ahí asqueroso. Pero pues... Menos mal lo dice él, No ¿no? sabía esa Sí, leyenda. yo tampoco. que Yo no, pensé que está bonita. se O sea, encuentran a todos los Uno deidades entra- del Bronx. Sí, no, y uno entra y pues no hay nada, o sea, no hay nada, es nada. Ok. O sea, nunca ves las 7 lagunas ni las Nah, 7 es un cisnes. charco porque se inundó adentro. Me metió la pata. ¡Chus! No. 7 lagunas. Y entonces ahí empieza uno como a treparse y a entender, pero no sé, además una primera cosa que uno hace es como querer cogerse donde ve esas manchas blancas, que después uno viene a entender que es magnesio y uno se quiere tener, pero eso está muy chiquito, uno no puede hacerlo, los pies, no entiende uno nada. Y ese es como uno de los primeros contactos, pero pues ahí, hasta ahí yo no consideraría que sea escalada, sino como una curiosidad. Ya luego hubo una situación en la familia, me tuve que ir a vivir a Bogotá con mi mamá y mis hermanas, entonces paramos en una casa de universitarios en Chapinero, frente al hospital militar. El vecino de arriba, la pareja que vivía arriba, entonces, bueno, vueltas de la vida, nos hacemos amigos y me resultan invitando a Suezca. ¿Qué chino? ¿Usted conoce eso? Pues sí, Claro, pues, en mi ya. casa. Más o ¿Cómo menos, vamos a más o escalar? menos. Ah, pues vamos. Yo nunca he escalado, pero vamos. ¿Y quién fue esa primera pareja? Se llama Wolfgang y la chica se llama Olga Lucía.
Olga Lucía ahora tiene su familia y vive en Israel. Ok. Y Wolfgang Sí, como migró Wolfgang Gulich. como Wolfgang Gulich, pero no, este es Wolfgang Parada. De Cúcuta, mano. Ok. De Cúcuta, mano. Cúcuta, mano. Sí, Cúcutoche. Y el man para en Vancouver, viviendo en Vancouver, él vive en Vancouver. Y sigue siendo así todo toche, mano. Pero en inglés, mano. Ah, sí, por lo Sí, menos. mano. Ya con visa. ¿no? Wolfgang Stop. Ok. Listo. Y Perdón. Qué bobo. Además, fue como efecto retardado. Sí, yo también. Entonces, Para- Wolfgang me invita a escalar y venimos con el sastre, que de pronto ustedes lo ubican y es un personaje de la escalada también. El sastre es Walter. Walter tiene una sastrería enfrente de la Universidad Católica, eso es como 42 con abajo de la Caracas, con 19, con 18 por ahí. Y pues esto es un parche súper bohemio. Y uno llega y se encuentra un tal Pocahontas, y lo conoce ese día. Pocahontas, ¿no? Es fotógrafo, se llama Andrés Balbuena. Su esposa Gilma, en ese momento pues eran novios, no tenían hijos, ahora tienen unos hijos que tienen 20 años. O sea que- 20 ya, años sí, después. evolucionó. Viene acá. Y nada, pues empieza el plan de conocer la escalada con ellos, pero pues obviamente pues es una invitación de amigos, ¿no? Claro. Venga, escale, sí, no, el nudo se hace así y tal, y pues estás en el nudo, te subes por allá y una explicación mínima en una ruta muy difícil. ¿Cuál fue la primera ruta? Se ¿te llama el acuerdas? palo arrebato, sí. Uy, sí. Y luego me acuerdo que, venga, le enseño a empotrar, que eso en Suecia es súper útil empotrar, que es básicamente, empotrar es básicamente colocar una de las extremidades, manos, pies, rodilla, codo, Lo hombro que o quepa. cuerpo, adentro de una grieta en la roca y bloquearla de tal manera que te permita sostenerte y progresar. Entonces, Muy buena explicación. pues como que empiezas a entender cómo funciona, pero pues no, pues es la primera vez que escalas, pues no sé, tendría 12, 13 años, 13 años. Hasta Sí, pollo. claro. Entonces era pues dos cosas. Uno, como persona, uno está asombrado de dónde se metió, ¿no? Y dos, digamos que el cuerpo es pequeño. Entonces cuando he vuelto a esas rutas hoy día, No es quepo. muy chistoso porque es como, yo me acuerdo cuando vi la primera vez y metes la mano y la ensanchas, la abres para empotrar. Y es como perfecto. Y en esa época, pues eso quedaba así Claro, como- tocaba meter clink, dos clink, manos, clink, un pedazo de clink, no, pues, papel. La cabeza. La todo. cabeza. Era diferente. Entonces, sí, esos son como los primeros contactos con Y la entonces, escalada. bueno, empezaste a escalar, supongo que seguiste escalando. ¿Cuándo supiste que esa vaina era lo tuyo? Pues la escalada me pareció chévere, me pareció divertido. Pero yo, digamos que fui consciente de que la escalada me gustaba demasiado y que definitivamente quería seguir escalando en la vida. Fue porque a los 15 años más o menos tuve la suerte de poderme ir con otros amigos que ya había conocido también aquí en Suecia y todo el tema, de podernos ir para la Sierra Nevada del Cocuy. Ok. Entonces me acuerdo que mi presupuesto fueron 150.000 pesos. Ya, sí me acuerdo. Cuando se le olvida, ¿no? Sí, claro. Tienes Excel en la cabeza. Y nos fuimos en el carro en la Iguana, era un Land Rover Santana modelo 72, 73 de un amigo. O sea, una vaina gigante así, como la llanta. Sí, 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 Cuando echaron de aquí el Cocuy como 3 12 días. horas, ¿no? Súper bien, o sea, pues súper bien el viaje. En esa época no apenas entraba como el 2002, 2003, una vaina así. Entonces era una transición en Colombia Estaba como raro. de poder ir a ese tipo de lugares. Y nunca habías visto la nieve antes. Pues no, o sea, O eso sea, de- ibas a ver la nieve. Pues yo había escuchado en el colegio una vaina que me dijeron un día, lo cual es mentira y hay que denunciarlo en todos los podcasts. Ya sé cuál. Vamos a denunciarlo. Ya sé cuál es ese. El Aventura Expande. Peleado por eso. ¿Qué dices, man? Las nieves perpetuas. Ok. Ah, no, pensé que era otro dato. ¿Cuál? El del Colón y el Bolívar. No, Que perdió todo el camino. de eso peleamos Porque el luego. Colón es de Herrera. De eso peleamos luego porque tenemos problemas de geografía. Mis profesores me van a crucificar o yo a ellos. Una de dos, pero Entonces, alguien ¿cuál fue tiene el que caer dicho? la ¿Era así? cabeza. ¿Cómo fue el dicho? Nieves perpetuas. Nieves perpetuas. Perpetuas, Sí, quiere decir hoy día ya sabemos que no son no hay para nada. mí yo el Quindío tuvo nieve,
pero ahora es un paramillo, o sea que Claro. no tiene un glaciar, sino que nieve cuando llueve muy duro. Sí. Y ya. Y para allá van la mayoría de los glaciares en Colombia, si no es que todos en los próximos años o las próximas décadas. Entonces, claro, eso es un tema, el pensarse de la nieve, conocer la nieve, exactamente. Y llegar al Cocuy, a un pueblo hermoso, subir a una finca que es La Esperanza, que hoy día regreso allá y Marco Arturo, que es el dueño, es un amigo. Subir a la Laguna de la Sierra y quedarse allá 15 días. Y tener la oportunidad de escalar el Púlpito del Diablo con una serie de experiencias que eso significó. Y en ese momento entiendo que claro, que lo que me gusta es escalar. Es eso. O sea, te cliqueó la montaña, Wow. cliquea la cabeza. Pues ¿no? escalar en una montaña tiene otra condición, Sí. tiene una serie de cosas diferentes que pues bueno, pone eso. Ok, y ahí entonces, ¿qué? Te fuiste al Cocuy, empezaste pues a escalar, digamos, en alta montaña, y empieza también como, supongo que esta ilusión alpina, ¿no? Como cómo llego a esas puntas, cómo llego a esos picos, como qué hago ahí, Pues en ese momento cómo se estaba empieza a un poco- mover eso, como... En ese momento estaba un poco ocupado con el colegio, entonces digamos que uno Ah, no- seguías en el Claro. colegio. 15, tenía Ah, 15. Claro. Y el Entonces, man dice que digamos no, yo tenía que volver a matemáticas mañana, papá. No, pues esos planes normalmente se hacían en diciembre o enero. Ok. En vacaciones, En sí. vacaciones, sí. Entonces, pues por ese lado al principio todo bien. El tema es como que había más desinformación y tenía la suerte al mismo tiempo de trabajar o de ayudarle a unos amigos en un lugar que se llamaba Gravedad, ¿Qué era que qué? era una escuela de escalada de un amigo mío, de un gran amigo nuestro, que es Fercho. Y era Fercho Fercho y González. Hernán, ¿no? ¿Quiénes Entonces eran? eso empezó con Fercho, luego era Fercho, Hernán, Mateo, Katy, Mónica, Sí, era Lucho, todo el o sea, parche que de ahí salió Monodedo. y de ahí salió Monodedo y bueno, una serie de situaciones y una serie de cosas que se dieron ahí súper bacanas, buenos procesos y claro, pues ahí había información y aparecía Hernán que me rotó muchos libros, curiosamente Hernán. Claro. Y El máster de sí. los másters. Pero, Hernán Vil que ¿quién es? contribuyó Es- mucho con eso. contemplé a la gente quién es Hernán. O sea, define Bueno, tú quién es. Fercho? ¿Quién es Sí, Hernán? como, Pues, ¿quién es igual, ese como- parche y por qué estamos diciendo que Estamos son los... hablando Ah, de ¿ellos un son segunda parche generación? o tercera. Tercera o generación. tal vez hasta cuarta. ¿Será? Digamos que ¿Sí? sí, porque bueno, ya ahorita nos devolvemos a pensar en las generaciones, pero Fernando, El árbol genealógico. Fernando González Rubio se hace muy famoso en Colombia por ser el primer colombiano en subir a la cima del Everest en el Ujú. año 2001. Y en ese momento yo me acuerdo que yo empecé a escalar y eso catapulta la escalada, digamos, de alguna Sí, como que manera. hypeó todo el mundo como, uy, Como qué que chimba, todo el mundo vamos a escalar. ¿Cómo le que es puso el eso? ojo como de, oh, pues eso. Y digamos que nos vamos a volver a una parte inicial de la conversación. La gente en el pueblo empieza a ver la escalada de otra manera, porque claro, ya no son estos hippies Primer mariconeros colombiano en cochinos, la cumbre. puercos que van allá a las rocas, quién sabe a qué, sino que ya, ay, los patrocinan, salen en el periódico, los La entrevistan noticia. en la W. Los medios. Ya los La medios- Blue Radio, de o esa sea, época. ya eso es gente Claro, fina. gente bien. Gente bien, exacto. Entonces yo creo que eso cambia un poco también la percepción de la actividad en el pueblo, que eso fue importante, o empieza a cambiarla. Y al mismo tiempo, pues hay otras personas como Hernán, como Mateo, que son personas que contribuyeron a esos procesos y también pues son escaladores muy destacados. Mateo es un italiano cundiboyacense, o sea, su papá se lo trae a Italia cuando él tenía 6 años, ahora tiene 50 y pues más colombiano que italiano, pero bueno. Hernán viene siendo también otro gran escalador que se quedó en Colombia. Él es argentino, nació en Córdoba, llega a Colombia en bicicleta desde Córdoba Eso es mítico. y se devuelve hasta Córdoba en la Se le bicicleta. quedó Luego ahí. se encuentra con los amigos colombianos en Perú y finalmente para en Colombia con Mónica, tienen una hija, tienen una empresa, bueno. Y bueno, actualmente vive acá. Entonces ya más de la mitad de su vida viviendo en Colombia, entonces decimos que es colombés. Colombés. Ya cambia ahí. Sí. Cambia. Y bueno, y así hay una serie de personas de las que podemos hablar durante la historia, pero sí, Hernán contribuye mucho en un aporte, digamos, literario en facilitarme libros. Y no solo Hernán, también voy a hablar de otra persona que fue un primer maestro que se llama Alberto Morales, que recuerdo que me facilitó
un primer libro que me enredó muchísimo la cabeza con soñar con las montañas, ¿Cuál fue? que no sé qué tan de buen gusto sea ese libro, pero se llama Annapurna. Annapurna es el relato que escribe Maurice Herzog, es un francés que es la primera persona en 1950 en subir a una montaña de más de 8.000 metros. Estos franceses, bueno, con un equipo de franceses, entre esos hay unos muy famosos como Leonard Terray, y bueno, varias personas muy famosas de Francia como escaladores y montañistas, y ese Maurice Herzog es la persona que lidera y encabeza el relato, porque sube a la cumbre y bajando pierde todos los dedos de las manos y de los pies. No me pregunten cómo escribió el libro. Perdón. Pues me dice Alexa, pero Alex tiene un humor negro, me dice así. Ya lo había anticipado. Es que no me pregunten cómo. Me quedé pensando en lo del libro. Entonces, ese es un libro que me facilita Alberto Morales, que es un gran amigo, que digamos que en su momento aportó muchísimo, como enseñándome con cosas técnicas de la escalada. Un curso que él hizo en algún momento, que él hacía, y estos cursos como que son parte o estas personas hacían parte de una generación que tomó una capacitación con la escuela de Benasque, que es la escuela como que llega en el 98, 97, no sé muy bien el año con precisión, pero capacita a un grupo de colombianos para que entrene a más colombianos en buenas técnicas, buenas prácticas de montaña y escalada en roca. Eso. Entonces es un aporte ahí como de los españoles. Entonces, la escuela de los españoles es la escuela de Benasque. Dentro de eso hay una anécdota, es que hubo un colombiano que tomó esa capacitación pero no sabía escalar. ¿Qué era Sergio? Sergio García. El man que dijo como vive en capacitación. Chamonix. Él es yo también te hablé Sí. Es guía de montaña en Chamonix. Que para llegar a eso hay que remar duro. Sí. Hay que remar duro porque hay que empezar por aprender a esquiar. Ok. Entonces, uno saliendo desde Medellín o desde cualquier pueblo de Colombia, llegar hasta allá está duro. Claro. Entonces, sí, total admiración. Entonces, sí, Hernán, los amigos facilitan libros. Recuerdo un libro que me dio Hernán, que fue El Everest sin oxígeno de Reinhold Messner. Entonces, y cosas así que uno empieza a encadenar y empieza a tener como ese acceso. Campo 4 también. Que uno pensaría que no son tan motivadores, porque finalmente todos traen consigo, digamos, como algo de accidentes y de historias reales que sí. Pero mira que también siento que también es contextual, porque es como que en esa época no existía esto. O sea, no era como que tú te pudieras meter a ver un video de YouTube o seguir a este man en Instagram y saber la historia como, puedo ver a Alexa o puedo ver qué hace Alex, sino que era como, te tengo que pasar el libro, como te pasaba el cassette, y entonces eso volvía también algo mítico, ¿no? Era como, si mi maestro me está pasando este libro, pues pucha, pues si Alexa hoy en día me da un libro a mí, es como, uy, pues pucha, poderoso, incluso en esta era, en esa donde la información era tan escasa, me imagino que fue un complique, y creo que eso también empieza a migrar. Por ejemplo, supongo que empiezas a hacer montaña con estos manes, también con todo este equipo, y empiezan a enfrentarse quizá a esas situaciones que veían en esos libros, ¿no? Como ya lo que era ficción se empieza a volver un poquito realidad en tu vida, en como, pucha, ya estoy enfrentándome a cosas parecidas, quizá no estoy perdiendo los dedos, pero quizá me estoy enfrentando a una posibilidad de avalancha o a una aproximación muy complicada en una grieta. Pues sabe ¿Cómo que empieza a moverse eso? Que de pronto uno... O sea, ha habido algo que me parece que en el proceso se dio como no planificado, como por ejemplo, nos vamos con Luis Felipe Osa, Lucho, es el primer colombiano en subir a la cumbre del Everest, pero este subió sin ayuda de oxígeno. Y bueno, es un ser humano virtuoso por muchas razones. Lucho me invitó al Cocuy posterior a esos primeros viajes, y resultamos escalando paredes, pero yo no era consciente de lo que estábamos haciendo. Seguramente, lo puedo imaginar. La inconsciencia, eso pasa, sí, eso pasa. Okay. Siento que además la generación de ustedes... ¿Qué hago aquí? Siento que además la generación de ustedes solo aprendió a la brava, ¿no? Total, nosotros aprendíamos. El podcast de Alexa es como me subieron un 5, 12 la primera vez que escalé, es como, ¿qué? Sí, la hija lo puntió el día que escaló. Sí, nos tocaba más duro. Pues ahí la nueva escuela y todo. Claro, a mí el más duro se me convirtió, o sea, a mí me llegó muy fácil la información de cómo usar el equipo, pero no había equipo.
Ok. No había que usar. No. Sí, era como, Ya. usa este cam y el man como, ni idea, usa este entonces, esqueleto. El man lo leía, pero mencioné a este amigo Alberto Morales, que al igual que Luis Felipe, que Lucho Salsa, que Fercho, que Mateo, creo, bueno, que muchas otras personas en Colombia, en una generación de los finales de los 90, tomó una capacitación. Este señor me invitó a un curso de escalada que le dictó a 2 personas, o a un chico, no sé, que lo invitaron a escalar. Me invitan a mí a ese curso, yo feliz, 5 días, esos 5 días yo aprendo. Lo que yo aprendí en esos 5 días era suficiente para su escala. Con eso ya uno sobrevive. Claro. El problema es que no hay equipo. Ok. Sí, como que aprendió con todo y llegó a no tener nada otra vez. El equipo de los amigos. Entonces ya uno empieza a tener amigos que tienen equipo y entonces no se animaban mucho a ir. Y yo, no, venga, préstame el juguete para que vamos. Entonces, claro, ya empieza por ese lado la cosa. Sin embargo, ya por ejemplo en la historia del Cocuy, que igual con Lucho y todo eso ya se juntaba más equipo y todo eso de alguna manera. Sí me parece que había un poquito de inconsciencia en lo que hacíamos en el sentido, pues o sea, hoy día como lo veo, es como pues uno se metía a paredes que no tenían rutas, Abrir. Abrir. la primera ruta. Y como No que se... una ruta, la primera ruta. Y además era la escalada del día, como de parche. Como, camino escalada. Más o menos, uno sabía que iba a pasar una noche allá arriba. Ok. Eso Y ya con ya equipo estaba- que todavía no estaba tan evolucionado como el de ahora, ¿no? Claro. Pues en realidad era más como un eslogan que no es positivo y no es de aplaudirlo, pero pues es lo que me tocó, así como tú Como con el equipo de ahora. No, así como tú mencionas que me mandaron a un 5-12 como para que aprenda a escalar, pues Sí. aprenda a puntear. A ti te mandaban con excéntricos. pues. Entonces uno se iba con un equipo más o menos precario, porque el eslogan era como, no es la flecha sino el indio. No es la No, flecha, pucha. sino el indio. Estaba Casi justamente pensando en eso. Casi nada. Pero no es buena idea y después les cuento por qué. Entonces, claro, uno se montaba en este tipo de aventuras y recuerdo muy claramente la pared del Pan de Azúcar donde éramos como 9 o 10 personas en una cordada, Mucha. en una pared de 600 o Y 500 y pico de metros, tratando de abrirla, de escalarla por primera vez, bloques cayendo, o sea, varias cosas que no se debieron haber hecho. O sea, ahí sí, bueno, curioso cómo se dan ¿cómo se dice? Cómo es la evolución Claro. de la escalada como en general. Alguien tenía que puntear eso. Gracias por hacerlo, señores. Sí, En no, ese- sí, en ese en ese Muchas momento- gracias por hacerlo. Y en ese momento yo no era capaz de liderar algo como eso. Volví, no sé, 10 años después con otra persona que me acompañó por alguna otra razón, resultamos en ese lugar y fue súper divertido y fue súper tranquilo. Claro. Ya fue otra historia. Ya eran Claro. perros viejos. Ya, claro. Con años de Pues, evolución. feliz. Claro. 10 años después, más o menos. Entonces es como, sí, como destaca uno, tal vez el cómo uno o ha ido a las montañas a aprender. Pero a mí me gusta también porque la mentalidad precisamente de esa época se habla mucho desde como si estábamos tomando decisiones irresponsables, Pero váyale. pero váyale. Y eso es lo que a mí me frita porque cada vez hay menos gente así. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hace poquito estuvimos en un viaje con Ale y con Alejito Restrepo y estuvieron abriendo unas rutas en Cerrito y como que ya el mindset de que haya gente abriendo rutas es otra vaina. O sea, si alguien es aperturista hoy en día es como, uy, juepucha, eso es una vaina. Ahora imagínenselo, ¿hace En qué? esa época. En esa época y también entrando a montañas y glaciares. Pero entonces, váyale a todo esto, firme con todo eso, pero ¿cuándo fue la primera vez que Alex dijo, ok, váyale, pero esto, ok, aquí está, o sea, esto no está nada bien, esto está muy técnico, esto está muy fuerte? Yo O sea, creo ¿cuándo que- fue el momento en que tú dijiste, güey, pucha, necesito más información, más proceso, más conocimiento de todo esto? No, yo creo que uno es terco. Claro, sin duda alguna, si tú no estarías acá si no fueras terco, mi hermano. Entonces, nuevamente, o sea, mi referencia sigue siendo la misma pared y en el momento en que uno empieza a pasarla mal es porque siente una brisa cálida venir del oriente. Digamos, la pared está orientada Sí. hacia el oriente, la cara oriental. Sí, o sea, del Pan de pega. Azúcar. Es una pared de más o menos 500 o 600 metros. Yo creo que es la pared más vertical de la Sierra Nevada del Cocuy, Ok. o de Huicán, perdón. Qué pena con los amigos de Cocuy y Huicán que me escuchen. Huicán. Entonces, esta pared
como que cuando salga el sol va a ser de los primeros lugares donde sientes el sol, donde ves el sol. Claro. Pero a las 11 o 12 del día se va a ir el sol. Empezar Y se a hacer pone frito. fresco. Y se pone fresquito. ¿Listo? Frito. Ahora, cuando se va Se el sol, agúa. yo recuerdo que después de que se fue el sol, 4 o 5 de la tarde, una vez así, se puso gris y ya sabíamos que iba a llover, pero faltaba hacer como 6 o 7 rapeles. 10 personas. No. Un tiempito, un Todos en tiempito. la pared, qué desastre. Empezó a nevar muy fuerte, pero viene una brisa cálida del oriente. Esa brisa cálida coge los copos de nieve que caían y ya no solamente te caen de arriba, sino también te caen desde abajo. Te Claro, caen como desde que los abajo, levanta. porque genera como algún... Es como una sistema térmica. térmico. Es una térmica, ¿no? Sí, entonces sube los copitos de nieve. Entonces te mojas desde la cabeza hasta el culo. Para ser claros. Claro. Entonces, además, las cuerdas se mojan y vas rapelando. Entonces el rapel, la cuerda pasa por el sistema y funciona por fricción, lo cual quiere decir que estrangula un poco la cuerda, lo cual es como si escurriera, sí, Como que la lava. cuerda. Como cuando Y todo el estira agua viene a tu cadera. Ok. No, qué Exacto. mal escenario. Exacto. Y así las próximas 6 o 7 horas hasta que llegues a la carpa que está allá. Sí, porque además toca bajar y caminar. Claro. Claro, por otra cosa que no te enseñan en el colegio. ¿Qué es? Un piso térmico que hay entre el páramo y las nieves perpetuas. La morrena. Uy, madre. Que es La básicamente como una cantera, un poco de piedras. Sí. Es como, Por Que se horas. ruedan. es como, Que se como ruedan. una piscina de piquis. Tal cual. Sí, yo no sé, pues muchas piedras. Y hay muchos tipos de morrenas. Hay morrenas de bloque, morrenas de piedra fina, morrenas de piedra gruesa, morrenas que se mueven, morrenas que no se mueven, arenales. Entonces depende del tipo de sedimento que deja el glaciar. Y ese día tú dijiste, ok. No, aquí la estamos pasando mal. Sí, como esto ya no está tan chévere como estaba No está antes. divertido. Estoy Ok. sufriendo. Y entonces, aquí, sí. no pero y sé. entonces en ese momento, o sea, para aclararle a la gente, acá hay un montón de tecnicismos, pero bueno, este podcast es muy enfocado a la escalada porque es precisamente, para hacerlo sencillo, yo lo voy a decir de una vez, a mí me vendieron este man y todo el mundo lo vende, solo que aquí creo que han sido modestos, como el mejor escalador de Colombia. No, Yo sé que iba a decir que no, pero así venden al hombre. Este hombre, para aclarar un poco, tiene un proceso de formación en alta montaña y montaña que es el proceso ACME-UIAGM. Agnes Malvinas Colombia. ACME es Agnes Colombia, UIAGM. Internacional. Primero es ACME, más o menos. Bueno, entonces cerremos el tema, digamos. Eso, Estos son vamos a los cerrar. momentos en los que uno dice como no la estoy pasando bien y así han habido muchos momentos. Ok. Otros momentos para recordar es la primera vez que escalamos el Púlpito, que es el primer viaje al Cocuy, que eso es ya devolver un poco. Una buena anécdota es, digamos que por la planificación con el grupo que iba, resultamos llevando poca comida para que no cargar mucho. Con un Entonces presupuesto de fue- 150, claro que toca llevar poquito Pero es que ahí. eso fue hace rato, no alcanzaba. Eso era billete. Claro. Era un millón. Alcanzaba. Un palo. Milloncito. No sé si un palo, pero alcanzaba. Iba bien, iba bien. Y lo que sí fue un paso es que al estar escalando el Púlpito, empezó a nevar un poco, se pone muy frío, entonces es conocer el frío en las manos. Y luego ir al campamento y no tener comida. Qué desgracia. O sea, apretar Sí. Apretar, para apretar bajar, y no sí, comer y nada. no tener nada que Desgracia, comer. Creo que desgracia tuvimos mayor. agua caliente, creo. Tomaron agua caliente. Y luego al día siguiente una Perfecto. caminata larga y eterna a este campamento donde había de todo. Claro. Y ahí la estaban pasando mal. Claro. O sea, 2 veces que Alex la pasó mal. Suavecitas Sí, para los dos de mortales. muchas. 2 de Es muchas. como sí, es como recordar esas, como varias de las cosas. Ahora sí, para continuar con el tema ACME, UIAGM, el tema es que en algún momento yo empecé un proceso para acreditarme como guía de montaña. Por diferentes razones conocí que eso era posible. A mí no me tocó con los españoles que vinieron a un curso, sino pues entenderlo en un viaje en Perú y luego en un viaje en otro sitio. Y al ver que eso era posible, pues es posible hacerse guía y todo este tema, entonces buscar hacerlo, pero entonces encontrarse con la realidad que para eso toca aprender a esquiar.
Entonces, ¿cómo hago para evitarme el esquí? ¿O cómo es con lo del esquí? ¿O cómo se puede? Uy, no, en Estados Unidos. Como uy, no, buen pero- colombiano. Eso es Como como, colombiano. sí, literal. Me encanta porque man, yo pensé que iba a hablar de la plata, el man, como no, como evito el esquí, eso es como evitar la clase de Claro. cálculo en la universidad, como cómo hago Sí, para no, evitar pues eso. ya, pues si uno nace en Colombia, ¿dónde va a esquiar? Claro. Se puede Hay- esquiar en el Nevado del Ruiz. como Creo que hay hasta unos el 80. registros en el Cocuy, No, en el, o en el Nevado del Ruiz. Ruiz. En el Sí, Ruiz. de hecho, por ahí Como todavía hay concurso de basura esquí, ahí. ¿no? Yo vi uno. Claro. El Ruiz tuvo pista de esquí. Qué chimba. Medios de elevación. Imagínense eso. ¿Qué tal todos con esquís ahorita? Actualmente, pues. wow. Esa gente de organizar es muy elegante. Sí. Y bueno, entonces este proceso lo terminé en 2013 y por ahí cerquita, por una situación en Suezca en particular, se genera un proyecto y ese proyecto se le debe también a Fercho, a Fernando González Rubio, con generar unos estándares mínimos en la guianza y pues tratar de regular la actividad de la guianza en roca en Suezca puntualmente, empieza por ahí. Entonces, Fercho me invita a trabajar en este proyecto, pero yo le confieso a Fercho, o no le confieso, le digo a Fercho como, vea, lo más fácil es que traigamos a alguien de afuera para que sea totalmente imparcial el proceso, Ok. y así no dependa de que es que Alex dijo, o de que Fercho dijo, o de que Juan dijo, o de que Pedro dijo, sino que sea algo más imparcial. Sí, como Entonces unificado. sí, exacto. Traemos a un amigo de Ecuador que se llama Rafael Cáceres, le decimos Chapico, Chapico. y él es instructor de instructores de la Unión Internacional de Guías de Montaña, que es la Federación de Guías o la Asociación Internacional de Guías de Montaña a la que yo me vinculé. Ok. Que para poderlo hacer hay que aprobar una serie de procesos, tanto en escalada en roca, escalada de montaña, escalada mixto o esquí. ¿Cierto? O esquí. Sí, y para el caso de Ecuador hoy día, Perú desde hace unos años y Bolivia no es bueno, Bolivia y Nepal no es un requisito el esquí. Ok. Sí lo es para el caso de Argentina o en Estados Unidos o en Claro. Europa o incluso Nueva Zelanda, que también hace parte de esta organización, tener el esquí. Y el nivel de esquí es alto para los guías de montaña, Ok. en el sentido de esperan algo así como un nivel casi olímpico. O sea, Pucha. tienes que No sabía traer eso. 12 y 13 en esquí, la Wow, misma versión. wow. Entonces, claro, hay que... Y a ti sí te tocó quizá- zamparte todo el módulo. No, lo del esquí ha sido divertido y ya les cuento esa parte porque pues sí es algo ahí que desde el principio le queda a uno como, ¿y este obstáculo qué? Pero pues llegó el momento donde este obstáculo se volvió divertido. Hoy vi un video tuyo en Instagram y el man va bajando así una montaña y otro man le dice, hágale, man. Eso es en los Alpes, Qué chimba. con unos amigos, con Sebastián, con Bastiu, que es un gran amigo francés. Y sí, el man, hágale, siga. Es de esos franceses que la gente conoce y dice, odio a los franceses. Ok. Pero conmigo es... Pensé que iba a decir, amo a los bacán. franceses, no odio a los conmigo franceses. es un bacán. No, es muy francés. Ok. O sea, sí, es muy francés. Se cae, se rompe la clavícula y le pregunto, oye, ¿qué te pasó? No, una rama tal, no sé qué, me explica el accidente y termina con la frase de, tú sabes, a los mejores también nos pasa. ¿Qué tal, ah? Francés. Un poquito egocéntrico. Sí, francés. Francés. Entonces, sí, ese es el tema de la UIAGM. La UIAGM es una agremiación que existe en Europa desde los años 60. ¿Es francesa? Creo que es. En Europa. ¿no? Ok, a toda hay europea. una asociación de guías en Francia, hay una Ajá. asociación de guías en Suiza, hay una asociación de guías en Italia, O sea, hay ya una se- asociación en Austria, una en Alemania y una en España. Hay ¿Listo? gente por todo lado. Entonces, como esos comparten escenarios similares porque están muy cerca, pero Como que son sí. diferentes, tuvieron que generar una asociación que los ok. agremiara Ya, a sus ya. asociaciones. Ya. Y ahí entra Nueva Zelanda, entra Estados Unidos, entra Canadá, entra Reino Unido, increíble, entra Noruega, pues. por Sudamérica entró Argentina, posteriormente Bolivia y Perú, recientemente Ecuador, y los chilenos están remando para eso, lo están intentando. Los Ok. chilenos van en un proceso similar al nuestro. Como que vamos a ir parejitos. Sí, entonces lo que ocurrió cuando invitamos a Chapico es que se genera un movimiento de personas a las cuales, como que creen que hace falta que nos agremiemos o nos asociemos como guías.
para generar pues, una serie de cosas alrededor y buscar profesionalizar la actividad en Colombia. Así como están los guías de turismo, Claro. la sociedad, todo, no sé, varias asociaciones. Y esto para en la ACME, Asociación Colombiana de Guías de Montaña y Escalada. Entonces, así empieza esa asociación. Y para que sepan las personas que escuchan este podcast, creo que hay 2 guías en Colombia, UIAGM. Pues hay En muchos este aspirantes, momento, que pero vivan en hay Colombia, hay 2, sí. ¿Que hayan vivan en terminado. Colombia? ¿Quién más Bueno. tú? ¿Y quién más? Diego Cortés No, no mentira, estaba Diego en se fue a ir a Alemania. Alemania. Por eso, Perdimos, es que solo sí, yo. y, O sea, y el otro es Sergio, ¿no? Bueno, Sergio es UIAGM. digamos, que es el que- podríamos decir que el primer guía UIAGM que obtiene esa titulación siendo colombiano o habiendo nacido en Colombia es Sergio, pero él migró a Europa en el 2002 o 2001. no, hace rato ya. Y Sí. hizo todo su proceso y en Europa, en España, y vive en Europa. O sea, para que hagan ese cálculo hay uno, ¿listo? Fácil. Sí, Sí, o sea, Como en para que hagan esa Colombia matemática actualmente suave. Uno, El segundo que lo obtiene se llama Andrés Marín, que es un gringo de Ibagué. No, ¿por qué gringo Pues de Ibagué? sincretismo. Claro, porque es que el hombre nació en Ibagué, pero pues en el 2001 o 2002 se fue a vivir a Estados Unidos. Ok. Y él, aunque ya había empezado a escalar acá con la generación de Miguel García, eres de esa de generación, Víctor, ¿no? sí. Es que él es súper joven. Ernei es una de las primeras personas que lo lleva a Sí, sí, escalar. sí. Y es por eso que siempre que uno se encuentra con Andrés, llévele saludos a Ernei. Siempre se acuerda de Un un amigo. amigo de la escalada así muy especial. Ahora vamos a hablar más de él porque tienen una historia reciente bien interesante. Y bueno, y Andrés obtiene esta titulación o su equivalente en Estados Unidos. Ya. Porque pues también hay una cosa es que pues los gringos son rancho aparte, entonces ellos tienen su asociación. Claro. No se juntan con los europeos. Sí, claro, típico Son gringo. menos con los sudamericanos. o sea, Pero bueno, y entonces sudacas no. UIAGM, ACME, Ajá. único guía en Colombia en este momento, ¿sí? Sí, pues residente. Residente. ¿Qué pasa con eso? O sea, obviamente esto llega a sacarte de tu zona de confort. Por la primera vez escuchamos a este man que no quería hacer algo. Te toca hacer todo este proceso de esquí. Pues el esquí viene después. O sea, Ok. el proceso No, que porque me no le tocaba- tocaba, porque tú dónde hiciste lo de UIAGM. El proceso que me tocó hacer fue, pues, primero comprenderlo, o sea, entender cómo... Entender. A ver, ¿qué tengo que hacer para ser guía de montaña? Entonces, ¿qué tengo que hacer? No, pues me toca en Ecuador, en Bolivia o en Perú. ¿Cierto? En una de esas dos escuelas, en uno de esos Claro, dos porque países. no existe en Colombia. Entonces me voy para Perú, que era lo que me quedó más fácil al principio y empiezo a ver y no, Perú no me conviene porque tendría que vivir todo el tiempo, 3 años en Perú y hacer algo así como el tecnólogo del CEN en Colombia, Sí, pero versión peruana, viviendo en Perú por 3 años. fuerte. Entonces eso no lograba como organizarlo pues para evolucionarlo. Entonces, en ese momento me llegó un correo electrónico de algún amigo, me rebota, me reenvía un correo electrónico de la Asociación Boliviana, donde había convocatoria a un curso para personas que quisieran ser aspirantes a guías. Y aquí empieza la descripción de lo que eso significa y es, uno aplica a la Asociación Boliviana con un correo electrónico, ellos le piden una hoja de vida donde uno describa qué ha hecho como escalador y montañista, uno la envía, ellos le dicen listo, muy bien, los requisitos son estos. Ok. Entonces los requisitos son Empecemos. 10 montañas de más de 600 metros desde la Rimaya a la cumbre, Ok. de una dificultad difícil. Luego 15 montañas de más de 600 metros desde la Rimaya a la cumbre, donde pues sea un terreno mixto. Y me voy a devolver. La Rimaya es como la última grieta o la grieta que sale justo antes de que salga ¿Nieve? la cumbre, Ah. digamos. Ah, ok. ¿Listo? O sea, es allá arriba, se abre, cuando la montaña se levanta más, cuando se empina, se pone vertical, digamos así, en la base se abre una grieta, Ok. eso es normal. Esa grieta te llaman, Una rima. es el nombre. Ah, no sabías. Entonces desde ahí a la cumbre, o sea que desde ese punto O de sea, hay donde que se abre echar esa pata. grieta, a la cumbre eran mínimo 600 metros. Entonces significa que tiene que ser grande. Claro. Entonces ahí ya Colombia empieza a estar uno medio descabezado, pero hay cosas.
15, ¿no? 15 montañas. 10 10 de glaciar y 15 mixtos. O sea que tiene que Entonces, tener es un roca. trabajo de mixto, estoy hablando de que tenga roca, nieve y hielo. Piel, o sea que tiene que ya O sea, escalar. que ya o sea, escala. full de mango. Y luego te piden 10 paredes por encima de 2.500 metros Uy, joder. de más de 2 o 3 largos, en cuyo caso hay muchas rutas en Suecia que aplican. Sí, pues Entonces, estamos súper ahí alto, ya perfecto. fresco. Perfecto. Ya estaban Eh, chequeadas desde los ya. 15 añitos. Buenísimo. Y 3 cascadas de hielo. Uf, qué chimba. De Una más de escalada en 2 largos. hielo, wow. 2 o 3 largos, algo así, no recuerdo exactamente el registro. Eso pero es era lo eso. previo para empezar. Ese es el dossier, O sea, el tengo que currículum tener que esto tengo que tener. Como el mínimo. para aplicar. Sí, obviamente bueno. ya uno dice como, uy, no, pero no tengo todo eso y le dicen a uno, durante el Devuélvete. curso lo puedes hacer. Ah, ok. Claro, como que igual hay Ah. montañas, hay paredes. Pero necesitamos tu hoja de vida para poderte decir eso. Pues cuando Claro. envía la hoja de vida te dicen eso, te dicen los Sí, requisitos. como que te preaprueban. Sí. Como puedes venir y puedes ir haciéndolos, Puedes venir pero y tenemos que presentar el saber examen primero de cómo eres. admisión. Ya. Entonces vas a Bolivia a presentar un examen de admisión. Ujú. Ese examen de admisión son 4 o 5 días donde te evalúan escalada en roca con botas de montaña, escalada en hielo. Estos se inventaron una cosa que fue bien divertida y era orientación. Entonces te soltaban en la mitad de ninguna parte con unas Como en museo. Sí, con unas Como instrucciones. el Dive Master. Sí. Ajá. Sí, te dan unas instrucciones y uno empieza a leer. Pero entonces aquí hay que, o sea, recuerdo muy bien que yo tenía problemas con el lenguaje boliviano. Ok. Porque es que estos instructores bolivianos van a la escuela a aprender español, su primer idioma es el aymara. Claro, claro. Entonces, o sea, eso hay que entenderlo también, a veces la comunicación es compleja. Entonces cuando te dicen un turril y a la izquierda, No, ni idea. Es un turrí. una caneca. Ah, fue pucha. Bueno. No, fácil, Claro. man. O sea, O tú sea, es como cosas con así que- diccionario. Que te confunden en la mitad de una vaina que te sientes en una carrera de aventura, Claro. que no sé cuántos grados y ya te das cuenta que vas mal y si perdiste la primera ya perdiste la segunda, ¿no? O sea, Claro. ya todo mal, como sea sobrevivimos a eso. Ah, bueno, eso incluía 2 cumbres de 5.000 metros. Ah, sumaditas ahí. Sí, pero rapidito. ahí toca. Rapidito tiene una palabra en Aymara que le queda a uno claro. Ratuki. Ratuki. Como rata. Muévelo, muévelo. Como a rata. Traduce, dice Alexa. Como a rata. Como a rata, papá. Y entonces, digamos, esa prueba, es una prueba de orientación, pruebas de escalada en roca, pruebas de hielo, y ahí vienen unas pruebas impuestas del uso del material y el equipo, que es básicamente crampones y piolet, donde te piden usar O sea, ciertas crampones, técnicas. los que se ponen aquí, piolet, como Esas los bastones, churros en pues. los pies epa. con los que uno se para el hielo. Increíblemente Sí. se usan en Colombia, ¿no? Claro. Es que la gente no, eso es muy loco, ¿no? Que la gente no sabe que en Colombia tenemos tanta Pues hay montaña glaciar. y glaciar. Hay mucha montaña, pero muchas de estas montañas cerradas, entonces es un problema. Muy bueno. Entonces te piden unas pruebas libres y unas pruebas impuestas. Y luego hay un par de pruebas de motivación, digamos, donde cuenta es el cardio. Ah, ok. Entonces pruebas Wow. todo terreno. Como tienes que subir, son unos boulders de desescalada por ¿cómo se diría? Un carril demarcado, una línea demarcada, y vas por tiempo y te dan 7 minutos. O sea, eso es una duro. Claro, uno está aclimatando a 4.500, Uy. 5.000 metros con ellos. Es que otro Ellos ya vienen estaba a- allá llorando, echando lágrimas allá arriba. Toca llegar, o sea, fue clave Que llegar llegar unos días fuerte. antes Ok, para aclimatar. claro. Eso fue clave. Y esa es la prueba. Esa es solo la prueba, prueba. ¿listo? O sea, todavía no se han graduado. No. No, Esa todavía es la no han hecho prueba. No han hecho nada. Si apruebas Empezar el eso, curso. te otorga la posibilidad de entrar a un curso formativo. O sea, Ratuki. O sea, Ratuki claro, para hacer ese Ratuki, curso. eso es apenitas nada. Entonces es ya de bocas. presentas esto y pasan 2-3 días, tienes los resultados felizmente aprobados y vamos para el curso. Y el curso sí, pues el primer módulo me tomó 3 meses, entonces son 3 meses de montaña y escalada. Al final ya no quieres ni montaña ni escalada. Claro. Ya quieres ir a la ciudad de La Paz y pensar en otra cosa. Y beber. Lo que fuera. Sí. Realmente lo que encontré que fue una salida, ¿cómo se dice? Un escape. La escapatoria. Un escape, gracias. Es que en La Paz tienen una de las mayores colecciones de cómics de Latinoamérica. Uy,
Entonces Te parece. metías ahí. Y este man allá. Rato Rato que a leer todo Todo eso. a beber y Sí. todo el man dice Dos o que tres a días. beber cómics. Ah, No, pues también beber algo, pero Algo de bebida. no podía estar uno todo el tiempo Comics y así. Además no quería ver más a la gente del curso. o sea, Claro. pues 2 o 3 días de respirar, ¿no? Y en un par de ocasiones ocurría, también había módulos teóricos que pues para la versión Bolivia pues hay cosas que son muy pues un requisito y otras que eran impresionantemente buenas, como el profesor de cartografía, un boliviano súper buena onda además, o bueno, cosas de nivología, de glaciología, Qué chingo. geología. Entonces tienes una serie de herramientas que te empiezan a dar y pasados estos 3 meses eres libre, devuélvete a tu casa y te dan una serie de recomendaciones de en qué trabajar y qué mejorar. Al cabo de 2 años te presentas otra vez en la 2 segunda años, parte. tienen que pasar 2 años. Sí, te piden 2 años, te dan 2 años para O eso. sea, sale más fácil hacer una carrera universitaria. Y Sí, ahí te literal. presentas Con maestría. nuevamente y ahí pues bueno, para la versión Latinoamérica es necesario tomar un curso de montaña y en ese curso curso de rescate de montaña. Porque y también ese eres curso- rescatista, ¿no? Como el WFR. No, como atención de emergencias en terrenos agrestes. Ah, ok. Versión alta montaña boliviana. Ah, ok. Entonces, digamos, estos están muy organizados con eso. Porque al no tener helicópteros, Les toca a ellos solo. pues es la misma condición un poco que acá. Claro. Como el Aquí otro creo día que que tenemos pasó. más helicópteros que allá, ¿no? Como lo que pasó el otro día con el del Tolima. Exacto. ¿Qué Pero tocó? fue un helicóptero a sacar a alguien al Tolima. Pero si lo Me pudieron sentí en bajar. me sentí en un Si país ese civilizado. rescate lo hizo Luis Sí, Felipe sí. Osa y Sebas González. Pero que tuvieron que bajar en un pedazo. No, lo bajaron. Como el Claro, cuerpo en de ellos. camilla, Fue todo. durísimo. Sí, claro. Si me dicen, Pero no, rescate camillar a fue alguien, para los que durísimo. saben de rescate, camillar a alguien y bajarlo sobre los 4000. ¿Cuánto tuvieron que haber bajado? Más Tienen o que menos? estar- Fue creo que- largo, ¿no? Más de altitud unos 500 metros. Pero Pero esa un terreno distancia que súper normalmente agreste. habrías hecho caminando en Tranquilo. 3 horas, pues les tomó 9 o 12. No, pues solo camilla aquí en Suezca. Cuando Exacto. uno viene a hacer el WFR a Suezca y Elder lo pone a uno a dar la vueltica con camillaje, aprieta a uno, imagínese uno arriba en el Tolima. Exactamente. Ahora, yo recuerdo ese curso, que para ese curso yo llegué muy motivado y para ese curso de rescate, por alguna razón, había cosas que no me gustaban y terminé liderándolo. En algún punto, el simulacro más fuerte y más largo de todos. No me Porque, gustó. pues, no, es que no funcionaba bien ciertas cosas, porque pues o sea, junten a gente de toda Latinoamérica al mismo tiempo para que trabajen en equipo. No, paila. Entonces, no, pues es difícil. Hay que No, solucionar paila no se problemas puede. políticos primero. Culturales. Y como de culturales, comunicación, más claro. que nada. Entonces, claro, esto tocaba ahí medio hablar fuerte cada rato y claro, ahí yo recuerdo que fue uno de esos días donde yo terminé muy cansado, pero muy cansado traduce que caminas y te duele la cadera. Ay, Así no. como, ay, hechos polvo. Extremo. Entonces una serie de situaciones muy locas. El simulacro era como alguien se cayó en la punta del Huayna Potosí. El Huayna No. Potosí es una montaña emblemática y referente de La Paz, porque está ahí. Uno coge un taxi y lo deja en la base de la montaña, Ok. literal. Y esa montaña tiene 6.170 metros, 6.200 casi. Y se cayó en la punta. Y No sí, pudo caerse a sí. los 3000. No, del otro lado de la punta. Entonces La toca sacar los evaluación. 60 metros hasta la cumbre y Bajar. luego bajarlo para el otro lado. Qué Y una serie de teleféricos y de camillaje y de coordinación de gente y de seguridad y de que nadie más una serie de cosas alrededor increíbles. Entonces claro, al final aprendes un montón, haces muchas cosas, pero terminas cansado. Claro, pero Muy ahí, físico. y ahí esas cosas, yo siento que también los que hacen estos cursos empiezan a fritarse la cabeza, ¿no? Como lo que tú dices, como que también ya venían locos de hacer cosas irresponsables toda su vida, empiezan a coger este curso donde los mismos que han apretado toda la vida los hacen apretar más y esto empieza a generar unas resistencias mentales completamente distintas y físicas, ¿sí? Como... Sí, pues te corre el umbral. Claro, y si ya si ya tú estás tirando esquí casi nivel olímpico, pues esto requiere unas habilidades completamente distintas que pues se extrapolan a una mentalidad de montaña que estás viviendo en el día a día, ¿no? Como se construye como esa mentalidad fuerte del montañista de ser capaz de aguantar frío, de aguantar hambre, de caminar largos periodos, De de rescatar cargar. gente, de cargar. Pues a ver,
Es que hay cosas que tú programas y funcionan y ya están. Y simplemente son así. Pero lo que terminas haciendo en este tipo de cursos y es parte de la formación por las condiciones que tenemos en Latinoamérica, es como hay un punto de inflexión, digamos, donde si te pasaste de ahí, pues puede significar 1 o 2 días Claro. de caminata y de moverte o de hacer cosas y ya, o sea, no es negociable. Puedes llorar, puedes patalear, pero igual al final de la historia tienes que hacerlo. Entonces, Claro. ahórrate el drama y más bien muévelo. Rato. Es como, sí. Te encanta ese término, ¿no? Lo amas. Lo interioricé de una. Entonces, claro, el curso final llegué, nos reciben con un curso de montaña, de rescate de montaña, que hay que hacer, que resulta ser durísimo, pero súper bueno. Hubo cosas de ahí que empecé a aplicar en Suezca, y eso generó o apoyó o contribuyó a una cosa que se llama el grupo de rescate de Suezca. Porque eso en Suezca viene siendo un grupo de Juanitos o de vecinos bien informados. Claro. Saben qué hacer, cómo hacer, en qué momento y se ha convertido como en atenciones de emergencias en, no sé, en 20 minutos 100%. ponen a una persona en la ambulancia y eso normalmente habría sido una situación Súper de durísimo. No, si hubiera- 6 se puede horas. morir Sí, acá. exacto. Sí. Entonces ha sido como súper bien. Obviamente no es una única contribución, hay muchas más personas alrededor que Sí, se obvio, apersonaron de eso, obviamente. Y el tema de que hoy día existe el WFR en Colombia y es como normal, digámoslo, ha hecho que pues la condición cambie para bien. Entonces se cuenta con bueno, ahora hay bomberos en Suecia, que eso es otra cosa que es nueva. Ellos dicen, no, es que ya llevamos rato. Y yo, sí, ¿cuánto? ¿5 años? Hace 10 años no estaban y hace 10 años quién iba a llamar a los bomberos. Claro. Es más, todavía creo que se tiene No el coge referente señal. que en caso de emergencia llame a la pizzería. Literal, no, todavía. En Suezca es así, como si pasa algo, llama a la pizzería, ¿no? Y es lo que mejor funciona. Sí. Entonces es como, bueno, pues si tengo una emergencia llamo a la pizzería. ¿Qué hago? ¿Una de pepperoni? Sí, sí. Entonces, pepperoni, no sé qué, soy un rescate, Un papá. rescate, por favor, gracias. Claro. Yo tengo una pregunta que va a ir como atada a todo este proceso que ya ha venido contando Alex. Y es, ¿cuál crees que es tu escalada más emblemática en tu historia como escalador?